Bueno, voy a hacer la primera pregunta, que es la más evidente, pero aunque seguramente casi todo el mundo sepa quién eres, lo primero Sí, es que te presentes. Así que, todo tuyo. vale. Me llamo Aser, soy fisioterapeuta, graduado de la Universidad de Salamanca. He terminado recientemente un posgrado en traumatología y terapia manual en el deporte. Por aquí, por redes, llevo ya un par de años pues compartiendo contenido, digamos. No sé si denominarme divulgador como tal, aunque mucha gente lo hace, entonces, bueno, si queréis llamarlo así, se puede llamar así. Y realmente siempre he sido un culo inquieto. Llevo haciendo deporte desde pequeño. Estuve 16 o 17 años, 18 creo, haciendo judo. Hice taekwondo un par de años, karate 7 años o así, más o menos. Jugué al fútbol. Y en el parkour, me siento un poco mayor al decir esto, pero ya llevo 10 años haciendo parkour. Con algún pequeño parón por alguna cosilla, pero 10 años ya, que se dice pronto, la verdad. Yo no sabía que llevabas tanto, pensé que llevabas menos. Demasiado, demasiado. Sí que es verdad que es un deporte que al final lo practica mucha, bueno, deporte. En España no está considerado deporte, pero ya lo comentaré más adelante, que suele hacer gente joven y mucha suele durar pocos años, digamos, pero sí que hay unos cuantos que llevamos ya bastante tiempo. De hecho, yo tengo amigos que llevan bastante más que yo y que tiene pinta de que van a seguir siempre que puedan. O sea, me los imagino con 70 años, si es que llegan, porque están un poco mal de la cabeza algunos, me los imagino con 70 años todavía intentando subirse a árboles, saltando muros y demás. O sea que es Sí, algo que esto es sí como que cuando yo digo que yo veo a Jorge en el Power a los 70 años, es lo mismo. perfectamente, pues más o menos parecido. Yo espero poder seguir haciéndolo mucho tiempo y mientras pueda voy a seguir haciendo. Si quieres, podemos empezar un poco por... Te puedo comentar por encima historia del parkour, de dónde viene y demás, que seguramente a Sí, más de uno... era la siguiente Sí, pregunta que te iba a hacer, que era un poco vale. que nos cuentes cómo funciona el parkour, cómo lo describes tú, cómo se lo cuentas Vale. a la gente. Voy a remontarme tiempo atrás para empezar por el principio, digamos, y voy a ir avanzando poco a poco. El principio te hablo de 1900, por ahí, más o menos. O sea, los orígenes se remontan bastante atrás. Todavía aquí no podemos hablar de parkour como tal, pero George Hebert, no sé cómo se pronuncia exactamente, es un oficial de marina francés que, digamos que comenzó a sentar los inicios de lo que más adelante sería el parkour. Él creó más o menos lo que se llama método natural, ¿vale? Que es un método de entrenamiento. Estuvo destinado en África, entonces se fijó bastante en la forma de moverse, la forma de interactuar con el entorno de la gente de allí, de las distintas tribus, cómo trabajaban y cómo al final eso mismo era su entrenamiento. Entonces creó una especie de método de entrenamiento que unía 10 disciplinas básicas que eran caminar, correr, saltar, cuadrupedia, escalar, natación, equilibrio, lanzar, levantar y defensa personal. Creo que he dicho las 10. No sé si me he saltado alguna, pero creo que por ahí. O sea que básicamente lo que intentaban era utilizar el entorno para mejorar las capacidades físicas, digamos, en general. De hecho, en 1902 hubo una erupción y tuvo que coordinar la evacuación y rescate de más de 700 personas. Fue una de las cosas que le marcó bastante y que hizo que desarrollara un poco la filosofía que tiene el método natural detrás, que básicamente implicaría ser fuerte para ser útil, no entendido Ujú. solo como fuerza física, sino como un poco desarrollar todas las capacidades del individuo para poder ser útil a los demás, digamos, en cierta medida. Realmente esta persona pensaba que la habilidad física tenía que estar unida al coraje y al altruismo, que si no, de poco servía ser el más fuerte si no ibas a poder, digamos, aportar, entre comillas. De aquí damos un salto a unos años más adelante, ¿vale? Raymond Bell, que seguramente a alguno ya, si alguien sabe de parkour, le sonará el apellido, es el padre de David Bell, que es el que, digamos, creó, entre comillas, el parkour. Es un soldado y bombero francés, ¿vale? Nacido en el 30 y algo, 40, por ahí. O sea, hace, pues, más cerca de 100 años que otra cosa ya. Que tuvo una vida un poco complicada también. Su padre era médico militar, creo, y murió en una guerra cuando tenía 7 años. Y de ahí el pobrecito le tocó ir como niño soldado a una escuela militar francesa. Entre los 12 y los 19 años se estuvo formando en el método natural que hemos hablado antes, más o menos, Ujú. y durante su vida lo fue evolucionando ligeramente hacia lo que él llamaba, no sé cómo se pronuncia, mi francés es patético, pero bueno, parcours, en vez de con K, con C, que sería como una palabra francesa para recorrido, era la manera que él tenía de entrenar, de hacer ciertos recorridos, ciertas formas, y fue militar en el cuerpo de bomberos. Su hijo, David Bell,
nació en 1970 y, bueno, la década de los 70, por ahí, Ujú. más o menos. Y es una persona que en un inicio fue atleta, atletismo, digamos, y fue gimnasta. Pero estaba un poco descontento con este tipo de deportes, un poco con todo el mundillo, y poco a poco se fue acercando más a lo que hacía su padre, a este método natural. Digamos que lo llevó de cierta forma al ambiente urbano, aunque es cierto que el parkour al final se hace casi en cualquier medio. Y junto a su grupo, el primer grupo que seguramente a más de uno le pueda sonar, que son los Yamakasi, ¿vale? Más o menos fueron creando lo que más adelante fue el parkour. También cabe destacar que estos estaban un poco oídos de la cabeza, o sea, para preparar el cuerpo llegaban a entrenar en ayunas, sin beber agua, altas horas de la noche sin dormir, dormir en el suelo y sin abrigos para adaptarse al frío, o sea, estaban un poco idos de la pinza, un pelín, ¿vale? El grupo más adelante se dividió por ciertos problemas, pero bueno, les dio tiempo a grabar una película, a más o menos popularizar el parkour en torno al 2000, que ya más o menos aquí sí que podemos hablar de parkour moderno, ya cambiamos la C por la K y quitamos la S esa de final más o menos. Y aquí ya es donde empiezan los problemas, hay diferentes escisiones, digamos, por una parte está el parkour, por otra parte está el freerunning, que fue una manera de promocionarlo con otro nombre, pero que ahora tiene connotaciones un poco distintas y demás. Y ya meternos aquí es un poco un jaleo que podríamos estar discutiendo media hora, pero bueno, parkour, freerunning y arte del desplazamiento, en principio, yo te diría que para simplificarlo son lo mismo con pequeños matices distintos, pero en principio son lo mismo. Ujú. El parkour, si queremos definirlo de una manera rápida y sencilla, sería buscar un desplazamiento eficaz, digamos, un desplazamiento sencillo y eficiente entre dos puntos, utilizando, vamos, adaptándote al entorno y utilizando tu propia capacidad motriz, tu propio cuerpo, digamos, sin ayudas externas, sin materiales ni nada por el estilo. Pero también es cierto que podríamos no dejarlo ahí, sino que también tiene una cierta filosofía detrás, o por lo menos esa era la intención que tenían en un inicio, porque en los últimos años las cosas han cambiado bastante, sobre todo con las redes sociales. Y al principio, una parte bastante importante era el respeto, tanto por el propio entorno, que esto es curioso, porque muchas veces nos dicen, estáis destrozando los muros, tal, no sé qué, Ujú. que para empezar, muy dura tengo que tener la tibia para darle un tibiazo al muro y que se parta el muro. O sea, eso no lo he visto Sí. nunca. A empezar. Y luego, si me gusta estar saltando o estar entrenando, ¿qué sentido tiene que vaya a romper aquello que utilizo para entrenar? Pero bueno, ya sabes que la gente a veces tiene cosas un poco así. Sí, sí. Respeto por el entorno, digamos, respeto por los demás y respeto por uno mismo. De hecho, en el parkour, en principio, una de las máximas que tendría es no poner en riesgo ni la propia vida ni la vida de los demás. En principio, habría una pequeña evolución de ese ser fuerte para ser útil que teníamos inicialmente. Y en el parkour podríamos decir que el eslogan, más o menos, es ser y durar. Implicaría el ser fuerte para ser útil y, aparte, el hecho de, digamos, de cierta manera, poder ser útil durante bastante tiempo. No jugártela por tonterías, digamos, no ponerte en riesgo de forma absurda. Que sí que es cierto que el parkour al final es un deporte en el que todo el mundo lo considera de alto riesgo, pero no, yo creo que no lo es, todo depende de cómo quieras entrenar, porque esa es otra cosa curiosa del parkour. Al no ser competitivo, al no tener una competición, al no tener unas normas, digamos, o algo así a superar, tiene peculiaridades que no tienen otros deportes, por ejemplo. Sí que es cierto que a nivel de epidemiología, de estudios que se han hecho para ver cuántas lesiones hay, no hay nada, digamos, con una muestra importante o con mucha calidad. De momento, lo que hay publicado son casi todos reportes de caso de lesiones graves, que como en todos lados las hay, pero la mayor parte de lesiones son leves y no suelen suponer demasiado. De hecho, los reportes que hay son de cosas que han llegado a urgencias y generalmente la gente en el parkour no suele acudir al médico ni a un sanitario ni a nada, cosa que desde mi punto de vista es un poco un error, pero bueno, suele pasar Sí. bastante. Y en cuanto a lo que hay publicado, suele ser de en torno a 5,5 lesiones por cada 1000 horas de práctica, lo cual es bastante poco. Sí, 5,5 sí. por cada Es 1000, es similar al muy power. poco. Yo creo que De es similar hecho, al. sí, no sé, por ahí estará más o menos. He estado mirando y sé que en fútbol, tengo por aquí apuntado en algún lado. En fútbol, en la primera división española hay 5,65, o sea que estaría un poco por encima, digamos, del parkour. En fútbol en general hay estudios que lo ponen en torno a 15 o 20, baloncesto, hockey y demás están por esas cifras, 15 más o menos. O sea que parece que aunque pueda parecer que
hay más riesgo en teoría, luego a la hora de la verdad hay menos lesiones, o por lo menos se registran menos. Hay Claro. también algún reporte, pero que la metodología no es muy fiable y están hechos en sitios que dan clases de parkour, digamos, con lo cual, pues bueno, no sé hasta qué punto cogerlo con buenos ojos, digamos, pero hay algunos que hablan de entre 1 y 1,6 lesión por cada 1000 horas. O sea, que hablarían de incluso menos lesiones todavía. Es complicado porque depende mucho de cómo entrenes. Igual entrenas de una forma más tranquila, más sosegada, más calmada, más similar a escalada, podríamos decir, porque hay veces que salimos y prácticamente tú nos ves y dices, eso parece más escalar que parkour, la gente tiene al final solo los saltos en la cabeza, digamos. Otra cosa podría ser entrenar con largas distancias, con saltos grandes que implican fuerzas grandes, ahí probablemente haya más riesgo. Entonces, al no ser una práctica, digamos, que está pautada, que no tienes que hacer esto sí o sí, creo que va a ser muy complicado llegar a tener, digamos, evidencia, entre comillas, de calidad, de hasta qué punto es lesivo, hasta qué punto no y demás. Entonces es un poco complicado de ver por esa parte. Ujú. Vale, si quieres cambiar de tema, porque no sé cuánto llevo hablando ya seguido, pero si No, quieres tío, pero pasar me al tema. parece súper interesante la filosofía que hay Mm, detrás. Yo no tenía ni idea, porque yo el sí. conocimiento que tengo creo que es de llama casi para adelante y muy poco, Mm, o sea, muy tópico por encima. Y yo mm, no sabía toda esa filosofía que hay detrás y me parece súper interesante mm, cómo un deporte o una actividad deportiva, lo podemos llamar como tú quieras, sí. tiene todo ese respaldo detrás de decir, joder, que queremos Mm, hacer algo por la sociedad, ¿sabes? sí. Para que A luego, ver, o sea, que por ejemplo se debate mucho el tema de que el deporte es salud con todo el tema sí. del COVID, que es que no es que solo sea salud, que es que realmente hay gente que lo considera un modo de vida para aportar su parte buena, digamos, a la sociedad. Me parece una pasada, de verdad. Me has dejado loquísima. Totalmente. De hecho, lo más típico es que, en parte, yo creo que por culpa de las redes sociales se asocia el parkour únicamente a chavales que salen a saltar y ya está. Es lo único que se ve en redes. De hecho, muchas veces los chavales que están entrando ahora van más con esa mentalidad de he visto a un tío que salta mucho en YouTube o en Instagram y quiero ser esa persona, en lugar de ir a entrenar de verdad, a mejorar, a buscar lo que, digamos, en vez de trabajar, quieren recoger los frutos hasta cierto punto y es un poco complicado. También es cierto que en principio el parkour era anticompetitivo, pero hace poco David Bell, digamos el fundador, entre comillas, ha firmado con la FIG para que la Federación Internacional de Gimnasia empiece a hacer competiciones de parkour, o sea que quizás dentro de poco puedan estar hasta en las Olimpiadas, algo se comentaba por ahí. A mí es algo que no sé si me gusta o no, porque al final el hecho de meterle esa competitividad puede estropear muchas cosas, digamos, no sé hacia dónde evolucionará la cosa. Yo personalmente no competiría. También es cierto que yo no soy una de las personas que digas salta muchísimo, tal. No, yo soy un acojonado, literalmente. O sea, muchas cosas me dan mucho miedo y de hecho hay días que acabo súper frustrado por no hacer cosas que digo, lo llego de sobra, lo puedo hacer perfectamente, pero me bloqueo. Entonces, igual no soy el mejor ejemplo, igual si yo fuera una persona que hace saltos enormes, que tal, que cual, te diría, sí, la competición muy bien, o sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero a mí me parece que hay cuestiones más importantes que el decir salto más que el que tengo al lado o hago cosas más grandes. Que aparte, un problema muy grande que le veo yo al meter la competición dentro del parkour es cómo lo valoras. Porque si estamos hablando de que es adaptarte al entorno y aprovecharlo dependiendo de tus capacidades, ¿el salto más grande está mejor hecho? Bueno, ¿Puntúas como más un todos salto a más alto? aspectos técnicos o cosas así, tipo como la gimnasia de Mm, competición, todo este rollo, que al final muchas veces son coreografías que van variando en función del atleta y sí, van valorando aspectos técnicos. sí, pero hasta cierto punto puedes decir, o sea, en el parkour, como lo que buscas es adaptarte a un entorno, Mm. digamos, ¿quién puntuaría más? ¿El que hace un salto grande a nivel del suelo o el que hace un salto con altura pero más pequeño? La situación es completamente distinta, da mucho más miedo. El salto puede ser igual y la técnica puede ser igual. Son dos Ya. situaciones muy complicadas. Un salto entre muros o a una valla, en una situación en otra, es muy complicado de No sé, valorar. Ahora mismo se hacen competiciones de velocidad, de poner un recorrido y a ver quién lo hace más rápido, y se hacen competiciones de estilo, en lo que al final acabas viendo que parece casi que bailen breakdance en muros a veces más que parkour. Que esa es otra, la gente asocia lo del parkour a los mortales. Hay mucho debate sobre si podrían serlo o no, porque buscamos que sea un movimiento
eficaz, eficiente, y al final ponerte a hacer mortales en medio de la nada, muy eficiente no es. Sí, no, 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 Entonces, claro. sí, con eso hay muchos debates y hay muchas movidas entre la gente de dentro por cosas de estas. No, claro, sí, cambia bastante, pero no sé, ya te digo que me recuerda un poco tanto a eso como a gimnasia como a los campeonatos típicos de Red Bull, de trail, de Sí. bajar, ¿sabes? Bajar y subir montañas y cosas así como motos de trail. Me recuerda un poco a eso, pero sí, claro, me parece complejo. O sea, hasta que se Sí, asienten esas cosas, son complejas. Y entiendo lo que quieres decir porque al final los deportes minoritarios está genial potenciarlos de alguna manera, pero es una putada, hablando mal, que se pierda la esencia del deporte, es decir, la base de concepto, pues eso, lo que tú nos estabas contando ahora, de toda esa razón de ser del deporte. Porque esto es una cosa que al final has dicho entre líneas, o lo que no has dicho, el postureo hace mucho daño. Y en cuanto metes competición y realmente ya hay, digamos, un rasero por el que comparar y medir, eso va a ser un poco bomba de relojería y va a empeorar más el deporte, o por lo sí, menos la gente que realmente se mete a un deporte solo exclusivamente por eso, por el momento, por la visualización o por el me gusta o por quedar de guay, y yo que sé, en sí. la calle o lo que sea. De hecho, decías que te suena Red Bull. Red Bull lleva años organizando competiciones. Red Bull Art of Motion lo ha llamado. No mencionan parkour como tal, pero básicamente va la gente del mundillo del parkour. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Hasta cierto punto, pues sí que es cierto que lo estás potenciando, estás haciendo que marcas se apunten al tema, que mueva dinero, que mueva gente y demás. Y eso siempre es beneficioso para un deporte. Al final, si el deporte, o sea, si el fútbol tiene, por ejemplo, tanta investigación al respecto y tantas cosas, es porque mueve muchísimos millones. Y si un deporte no mueve dinero, por desgracia, no va a haber tanto interés en él, entre comillas. Así que yo entiendo que es una cierta forma de evolución que puede hacer que haya muchos beneficios, pero es lo que comentas. Perder la esencia, a mí personalmente, no me gustaría y no me agrada. Pero bueno, quién sabe, de aquí a 15 años igual digo otra cosa, porque Sí, sí, ya sí, sabes cómo claro. son estas cosas. La vida da muchas vueltas. No sé, sí, 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 yo, o sea, me refiero, entiendo tu perspectiva y entiendo lo que quieres decir, igual que entiendo a la gente que realmente se esté dejando el culo en intentar sacar adelante, pues eso, competiciones o Mm, exhibiciones o cosas así, porque dices, tío, yo quiero sacar adelante mi deporte, es decir, a mí, ya te digo, sí, que a mí me pasa como persona que dedica su tiempo a un deporte minoritario, a mí me encantaría que dices, tú comparas, por ejemplo, España con Suecia y Suecia es federación desde el año 93 y sin embargo en España estamos en 2021 y en Power seguimos siendo asociación porque no llegamos a federación. Y a mí me sí, encantaría organizar eventos y organizar cosas y popularizar el deporte, pero claro, popularizar el deporte también supone que va a haber gente que va a entrar y dices, va a entrar, pues en mi caso, porque sí, porque se me da bien levantar kilos, porque lo que quiero es levantar kilos, sí, porque quiero creerme superior a los demás porque levanto kilos. mm, Y claro, eso no es la esencia del power. Entonces, exactamente. entiendo por dónde vas. Ese, Realmente entiendo por dónde vas. ese punto es tal cual lo que estaba diciendo. Y es el principal problema que está habiendo o que veo yo en ocasiones con las, digamos, nuevas generaciones, entre comillas, la gente que va entrando, a raíz de ciertas cosas, ciertos vídeos en YouTube. Por ejemplo, hay una serie de vídeos que se llaman Lefatrena, que son todo cosas, golpes, caídas, cosas que dices, es que se ha tirado de cabeza al muro directamente a veces, cosas así muy random. Y yo he llegado a ver a chavales de 10, 12 años en un salto que claramente no llegaban, o sea, que claramente no llegaban ni queriendo. Ujú. Salta, si lo llegas para Instagram y si no, lo mandamos a Lefatrena. Y es como, se supone que el parkour es no jugártela innecesariamente. Me estás diciendo que vas a tirar algo que claramente no puedes hacer solo para salir en un vídeo de gente cayéndose. Creo que ahí estamos perdiendo un poco el foco de Ahí una estamos forma perdiendo. exagerada. Mm. Pero bueno, Decía Elías en comentarios que un punto a favor de entrar en competición es la profesionalidad del deporte, que en escalada sí, ha pasado igual, pero yo ahí discrepo hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, estoy en un deporte en el que se compite y cada competición que yo puedo ir me encuentro a nuevos pseudoentrenadores que sí que sí que es verdad que hay un curso de formación como entrenador de powerlifting, sí. pero es un curso, que es lo que es. Mm. Eh, pero dices pseudoentrenadores sin título de técnico, sin título de universitario, hay a patadas.
En este caso es lo mismo que, por ejemplo, puede pasar en el CrossFit. En el CrossFit, que al final es un deporte muchísimo más popular de largo, Sí. y que pusieron el CrossFit Level 1 y el CrossFit Level 2, creo que son 2 niveles nada más. Hay gente que antes se dedicaba a ser electricista y que ahora es coach de CrossFit. Y dices, bueno, considerar eso entrenador, pues depende con quién compares, como todo en la vida, pero Mm. es una forma de profesionalizar que para mí no es profesionalizar, porque realmente es devaluar una profesión. Hombre, Entonces, es todo difícil. depende, sí, todo depende de desde dónde lo enfoques, porque, por ejemplo, yo un problema que sí que estoy viendo es que si la FIG se adueña, entre comillas, del parkour, al final lo que vas a tener es a gimnastas enseñando parkour. No vas a tener a traceurs enseñando parkour. Y ese es uno de los grandes problemas, porque la gimnasia, aunque pueda tener algo similar a, no es ni parecido. En la gimnasia muchas veces buscas una técnica bonita, una técnica pulida, tal. Quizás en parkour no te interese tanto a veces una técnica pulida, perfecta y bonita, sino que si lo que te interesa es eficiencia, a veces el movimiento se va a ver feo. Y eso pasa. Claro, si te metes a que lo haga un gimnasta, va a ser todo muy recto, todo muy tal. No sé hasta qué punto eso sería bueno, por ejemplo. Pero a la hora de, sí que es cierto que la competición, si trae dinero por detrás, va a traer que la gente se pueda dedicar a ello. Por ahora, Sí, los pocos que se dedican a parkour es o porque colaboran con marcas, o porque son youtubers, o porque venden ropa del grupo y está gratis. O sea, poco más. sí, por cosas Sí, asociadas, pero no directamente por el parkour. sí, no directamente llegamos por el parkour como tal. Hay otra manera de profesionalizarlo, que sí que hay sitios que lo están empezando a hacer, que es crear escuelas, digamos, de parkour, escuelas de movimiento un pelín, y de esa forma sería otra manera de profesionalizarlo más o menos bien, quizás no de una forma arreglada, digamos, entre comillas, Ujú. pero sería una forma en la que, digamos, la gente podría empezar a dedicarse a ello sin necesidad de perder la esencia, digamos, de altruismo hasta cierto punto, tal. Entonces, Ujú. sería otra forma, digamos, de poder hacerlo. A mí me gusta más esta otra forma, pero bueno, al final las cosas no van a ser lo que yo quiera porque yo quiera y punto, eso Ujú. está claro. Entonces, tocará adaptarse un poquillo a lo que vaya sucediendo. De, si, Totalmente. si David Bell ha firmado con la FIS, por mucho que ha habido movimiento dentro de la comunidad de Valkyries Gymnastics, tal, me da a mí que poca palabra vamos a tener ahí, de ahí en adelante. Pero bueno. Vaya. Bueno, pues yo tengo curiosidad. Ya nos has contado cómo funciona el parkour, cómo ha nacido, cómo ha crecido, y Hmm. ahora viene cómo te ha tocado a ti. Es decir, a ti cómo te ha llegado hace 10 años el parkour. A ver, en verdad fue a raíz de YouTube, como la mayor parte de gente. O sea, la mayor parte de gente que ha entrado o ha sido por YouTube, ahora los últimos años Instagram, o a raíz de la película de Yamakasi, que yo la vi después. En verdad la película deja un poco mal al parkour porque básicamente los deja como que son ladrones. Ladrones a bien, porque están robando para una operación de, no me acuerdo si era de un niño o una niña, o sea que con buena causa, pero están robando al fin y al cabo. Entonces lo deja un poco feo, pero bueno, tú si lo ves en películas y demás, el parkour es o huir de la policía o robar, no hay más. Que es curioso que viene de un entrenamiento militar y en las películas sea huir de la policía, pero bueno, Ya. yo qué sé. A mí me llegó a raíz de YouTube, empecé simplemente con un compañero de clase del colegio, empezamos a saltar, los dos quedábamos en un sitio de aquí en Zamora, que es que no hay nada, o sea, ahora mismo lo veo y digo, este sitio es una mierda, pero bueno, es donde empecé, simplemente había un césped y un muro, y empezamos haciendo saltos ahí, sueltos y demás, poca cosa. De esto que un día, de casualidad, pasaron dos de los que por aquel entonces entrenaban en Zamora, al final estamos en un sitio pequeño y la comunidad es bastante pequeña, y ya empecé a unirme al grupo, empecé a estar con todos y demás, y de ahí hasta hoy. Y realmente yo creo que no es la forma ideal de empezar, el ir por tu cuenta e ir viendo lo que te sale en base a lo que has visto en vídeos de YouTube. Precisamente es lo que decía antes, la idea no es hacer lo que hace otro o ser otro. De hecho, yo, si hay alguien aquí de la gente que está viendo que esté interesada en empezar en el parkour, lo que diría es que intente encontrar la comunidad de donde vive o cerca, o por lo menos alguien que pudiera guiarles en cierta medida, porque va a ser mucho más seguro, te va a ayudar a quitarte muchas tonterías de la cabeza, te va a ayudar a evitar miedos y evitar lesiones probablemente, aunque sea solamente por darte un par de consejos básicos. Entonces, si vais a empezar, no lo hagáis como yo, simplemente.
Esto es súper típico, ¿eh? Hoy me han preguntado, es totalmente random esto, pero hoy me han preguntado en plan, ¿cuál fue tu primera formación de posgrado para saber por dónde tirar? Y yo, pues no hagas la misma primera formación de posgrado que hice yo, por favor, te lo pido. Sí, Entonces, me encantan estas cosas de no hagáis lo que yo hice. bueno, Bueno, yo creo que ahora que... todos tenemos muchos fallos de esos estilos y al final no tienes que seguir a otros, sino que si puedes aprender de sus errores y no cometerlos tú, mejor, mil veces mejor. Y ahora que hablas de errores, aparte de empezar por libre comparándote con alguien de redes sociales, vamos a decir redes sociales porque ya no solo YouTube, ¿qué más errores crees que podría tener un principiante? Mira, el principal es querer hacer demasiado pronto. Hay un problema con el parkour y es que en las caídas puedes llegar a tener fuerzas de reacción del suelo de hasta 5 veces tu peso corporal. Es una Ujú, burrada. ujú, Y para desarrollar la fuerza excéntrica que necesitas en algunos saltos, puedes necesitar más de un año de entrenamiento. Entonces, sí que es cierto que hacer saltos de gran distancia o demás es complicado de hacer si no tienes cierta capacidad de fuerza. Los saltos que hacemos hacia abajo, al final en muchas ocasiones es dejarte caer. Ya sea simplemente un fondo, caer y rodar, o un salto en distensión entre dos muros con diferencia de altura hacia abajo. Ahí puede haber unas fuerzas que para alguien que acaba de empezar puedan ser exageradas. A ver, todo depende. Si es una persona que ya tiene capacidad física de antes, que hace otros deportes, que tal, igual no. Pero por desgracia el perfil de gente que suele empezar suele ser más de chaval que no hace demasiado deporte y que entra por hacerse un poco el guay. Suele ser un deporte muy asociado a la calle, digamos, gente de calle y demás. Entonces el perfil es otro. Entonces yo lo que diría que uno de los principales problemas es eso, es querer hacer demasiado pronto. Otro problema muy básico es no tener en cuenta el descanso, la hidratación, el sueño, todo este tipo de aspectos, porque yo conozco gente que ha estado entrenando meses seguidos, todos los días, y luego hay una cosa que realmente es un problema ya a todos los niveles, no solo a nivel de la gente que empieza, y es que es muy complicado, por no decirte casi imposible, programar un entrenamiento de parkour de forma adecuada, porque al final entran en juego muchísimos factores, tanto a nivel de técnica como a nivel del entorno que tengas, como a nivel de ya simplemente el cómo haces un salto y otro. Porque tú puedes tener un mismo salto, puedes programar hacer ese salto 10 veces, que si las 10 veces saltas de una determinada manera van a suponer mucho menos impacto para ti que si lo haces de otra. Entonces, programar el parkour como tal es complicado y es uno de los fallos, que muchas veces no sabes ni cuánto has hecho, ni qué has hecho, ni tal. Yo lo he intentado y más o menos tengo algún truquillo por ahí, pero aún así es muy difícil, digamos, de gestionar la carga bien, más que ujú. nada por cómo es el deporte en sí. No, es que además te iba a preguntar sobre eso, sobre cómo planificabas y en qué más o menos te apoyabas para planificar parkour, porque igual que, por ejemplo, con Eva hablábamos de escalada y ella me explicaba que, bueno, que hay, digamos, como ciertas rutas, digamos, ciertos trayectos que tú puedes hacer. Luego, el tema de, claro, el ejercicio aparte, porque yo le pregunté que, bueno, que obviamente se había un trabajo de fuerza accesorio o Mm, continuado, digamos, sí. además del trabajo de escalada puro, que en tu caso yo sé que sí que lo hay, Mm, claro, esa parte es mucho más fácil de programar porque el ejercicio de fuerza es mucho más fácil de programar. Pero claro, los entrenamientos de parkour, como, o sea, aunque yo entiendo que tú tengas una cierta previsión de decir, vale, pues hoy sé que voy a ir a este sitio, que en este sitio ya he sí, ido muchas veces, voy a intentar pues trabajar pues lo que tú decías, este salto o esta caída o caer y yo qué sé, rodar o cosas así, sí, depende de la fase que estés. Entiendo y asumo que una parte principal del entrenamiento de parkour es aprender a sí, caer y a reaccionar en la caída. sí, Entonces dices, aunque lo tengas más o menos claro, asumo que, claro, también dependes un poco de, llegas al sitio, hay gente, más ahora que tienes que mantener distancias, o yo qué sé, ha llovido y el suelo está mojado, mm, resbala, no sé, cosas así, que entiendo que sí. te cambien un Es, poco el plan. sí, es muy difícil el de gestionar eso porque es que es lo que dices. Y ya no solo llega a un sitio y hay gente. O sea, yo hay días que, aunque el salto esté libre, por la cantidad de gente que hay alrededor, igual no lo puedes hacer. Porque te pasan por medio, porque tal. Igual voy convencido a hacer un salto, estoy haciendo pruebas y de repente mi cabeza dice, olvídate,
O igual me pasa todo lo contrario, voy a mirar un salto que otras veces no he sido capaz de hacer nunca y lo veo tan claro que digo, pero ¿y esta tontería por qué no la he hecho antes? Que me ha Ujú. pasado más de una ocasión. Y esos días suelo acabar contento y feliz de la vida de decir, esto me acojonaba y lo he hecho 35 veces bien y sobrado. Y dices, joder, qué bien, qué alivio. De hecho, para mí esa es una de las mejores sensaciones que tiene al final. Es decir, esto ya no me daba miedo, sino que a veces es pánico y a veces son chorradas, porque es la tontería más grande del mundo, pero te da ese miedo, miedo del nivel de que te bloqueas. O sea, imagínate, yo qué sé, vas a levantar un peso muerto pesado y te notas tú que tiras, pero cuando dejas de tirar dices, hostia, es que no estaba tirando en verdad, o sea, no estaba yendo fuerte. Pues imagínate una cosa similar en un salto, de estar haciendo pruebas y pruebas y decir, es que no. Pero verlo desde fuera y decir, he hecho cosas peores. O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, es muy difícil el programar. Yo sí que he hecho distintas temporadas haciendo distintos tipos de programaciones con respecto a, por ejemplo, buscar un salto concreto, un objetivo. Por ejemplo, el más reciente ha sido recuperar más o menos saltos de longitud, que es lo que más solía trabajar, y empezar a trabajar enfocado a eso, más o menos. Trabajar la carrera, trabajar saltos a un pie, trabajar más o menos las recepciones de forma progresiva, en distancia y demás, intentando ir mejorando eso. Evidentemente no voy a poder dedicar todo el entrenamiento a eso, porque el parkour es muy variado, es muy distinto, pero por ejemplo cuando estaba centrando en saltos de longitud, intentaba darme como poco un día o dos de descanso. Si en los días de descanso, dependiendo de cómo estuviera yo, salía a entrenar, pues intentaba entrenar de otra forma. Por poner un ejemplo, en lugar de hacer saltos de longitud, que son un salto en carrera de distancia larga, tal, pues podía hacer recorridos, que sería pues como simplemente ir pasando muros o ir subiendo cosas o tal, o trabajar un poco más con los brazos, más tipo escalada, tipo subir muros, cosas de ese estilo. Entonces sí que puedes alternar movimientos o alternar gestos. Lo malo es que para esto al final necesitas llevar tiempo entrenando para saber más o menos lo que puedes hacer y haberte interesado un poco por el ejercicio a nivel de programación y demás también, porque si no es difícil, aunque hay mucha gente que entrena de forma intuitiva y a un nivel muy alto. Ujú. Pero bueno, la manera de programar ha sido sobre todo esa. Sí que es cierto que no solemos decir voy a hacer este salto 30 veces, por ejemplo, y bueno, mira, esa es otra característica nuestra que cuando he ido fuera o he visto gente más joven no la he visto demasiado, pero digamos que los grupillos con el que suelo entrenar yo repetimos mucho las cosas. O sea, igual alguna vez veis que subo por Instagram una precisión, un salto de precisión, entre dos muros, tal. Igual he subido uno, pero lo he hecho 50 veces, sin exagerar. Y subo el que me parece, el que queda bonito o lo que sea. Pero es Ujú. otra cosa que tiene mucho, digamos, la vieja escuela del parkour, el repetir, el ir haciendo, el machacar El mucho hasta que salga perfeccionar. casi, sí, hasta que salga casi voluntario, digamos, y que las nuevas jornadas con esto de Instagram a veces es un quiero hacer el salto. No es un quiero hacerlo bien, sino es un quiero hacerlo y ya está. Y eso es fastidiado también, pero bueno. A nivel de programación, eso, yo lo que suelo hacer es marcarme un objetivo, intentar ir desgranando un poco el objetivo. Por ejemplo, si quiero hacer un salto de longitud de 15 pies, pero me da miedo, pues miro a ver qué pasa. No lo estoy llegando, pues tengo que hacer repeticiones de otros más pequeños, trabajar un poco la carrera, trabajar un poco el salto, tal. ¿Qué pasa? ¿Que me da miedo? Pues puedo buscar uno igual, pero con algo de caída hacia abajo, buscar situaciones similares, hacer algo parecido a esto. Depende mucho de cómo estés ese día, de cómo esté el sitio ese día, porque yo qué sé, ha habido días que ha llovido por la mañana, voy al sitio pensando, va a estar perfecto, tal. Justo hay un charco en medio del sitio en el que quiero caer. Entonces es complicado. Vale, estoy viendo en el chat que acaban de preguntar que si saltamos más que los atletas a salto de longitud, y no, la verdad es que no. Es, a ver, al final es algo muy distinto. En un salto de longitud tú te puedes permitir el lujo de casi caer de culo, prácticamente. Caes en arena, más sencillo. Si haces un salto de longitud, digamos, en parkour y caes de culo en un muro, creo que vas a estar unos días sin moverte muy bien, porque el golpe tiene que ser de narices. Entonces ya solo por eso, por tener que caer más de pie, aunque hicieras el mismo salto, no ibas a llegar igual de lejos. Y no, o sea, sí que es cierto que hay gente que hace saltos enormes. No te sé decir ahora mismo en distancia, porque generalmente solemos medirla en pies, más o menos. O sea, es raro que un atleta entre comillas, un traceur, te diga salto 3 metros. Generalmente te va a decir, pues salto 10 pies, 11 pies. Y al Ujú. final eso es un detalle que a mí me gusta porque ya dice algo del parkour. Se supone que no es competitivo, no vas contra el otro, sino que vas a superarte. La propia medida de cómo es el salto lo mides para ti. Lo mides en tus pies, no es el pie del de al lado. Entonces, saltar más que una aleta salto de longitud.
No creo. A ver, si me pones un atleta que salte poco, pues igual salto parecido. No lo sé. Yo Pero creo que no, claro, que aquí yo es lo que tampoco salto dices. tanto. Pero, Aquí uf, es lo que dices, que aunque el individuo sea el mismo y la tarea sea la misma, el entorno marca sí, una diferencia brutal, porque no es sí, lo mismo. exactamente. De todas Ya. maneras, es que a mí me parece un deporte como muy complejo, porque tenéis cosas Mm. de salto de longitud, tenéis cosas de gimnasia, tenéis cosas de calistenia, tenéis cosas Sí, de que me refiero que de me escalada, parece de todo. complicado, de escalada, sí, sí, sí. Mm. Es un deporte complejo, porque Realmente, especializar en un gesto, o sea, puede sí, ser darte saltar, sí, es mi caso, por ejemplo, porque yo para saltar sería la más partilla del mundo, pero a lo mejor no se te da bien, pues lo que dices, trepar o, o rodar o yo qué sé, lo que sé. mm. Hay atletas muy completos, porque hay atletas muy completos que hacen de todo. Bueno, digo atletas porque ahora últimamente la moda es llamarlos parkour athlete en inglés, pero bueno, traceus, traceuses, atletas es más neutro, somos un atleta. Hay atletas que saltan mucho, que hacen gatos enormes, que tienen una plancha increíble, un salto de brazo increíble, que tienen, digamos, muchos movimientos muy bien, pero yo te diría que la mayor parte de gente que he visto no es completa, sino que tiene un par de puntos fuertes y el resto pues un poco más difícil. Por ejemplo, a mí, hacer lanzadas gato o similares me da miedo. O sea, yo al tirarme de cara al muro, algo en mi cabeza me dice, estate quieto que algo no va bien ahí. O sea, me da más miedo. Sin embargo, los saltos de longitud, los saltos de precisión, es como que, no sé, me salen solos, digamos, entre comillas. Tampoco es que sea un salto desmesurado, ¿no? Pero en comparación, digamos que me es mucho más fácil. Tengo compañeros que hacen un gato treci y es que parece que vuelan. Y sin embargo van a hacer otro tipo de salto, por ejemplo un salto de longitud y les da mucho miedo. Entonces, realmente atletas completos, hay pocos. No, pero yo creo que eso ya es independientemente del deporte. O Mm, sea, yo ya te digo, yo lo extrapolaba a Power y yo, por ejemplo, Jorge, sin ir más lejos, Jorge es deadlifter totalmente, o sea, es mm, peso muerteador. La sí, sentadilla se le da bien porque tiene mucha fuerza en mm, las piernas del peso muerto, pero no se le da igual de bien que el peso muerto. sí, Y la banca, por ejemplo, es su talón de Aquiles, por así decirlo. Es muy mm, difícil encontrarte atletas, a no ser que ya te vayas a, pues eso, campeones del mundo, mm, y aún así siempre tienen algún gesto que dices, es como el top sí, en ese sentido. Igual que hay gente que es presbanquista a muerte, pero mm, presbanquista a muertísimo. Entonces sí, dices, claro, pues es otro nivel. Por ejemplo, en chicos en 83 el chico que ganó campeonato de Europa, que es un chico mm, británico, ese chico es presbanquista. Y es que tú le ves el mm, pecho y dices, sí, o sea, sí siempre. Entonces creo que en esto pasará igual. Y en prácticamente cualquier deporte habrá, pues eso, lo que hablábamos, por ejemplo, el otro día que hablábamos con Eva de escalada, pues habrá gente que se le dé como Dios, yo que sé, hacer algún plano más inclinado porque tenga una fuerza de agarre brutal, pero sin embargo si tiene que dar saltos por la piedra, pues te dice que no es. sí, Entonces, me imagino que esto funciona igual en absolutamente todos los deportes. sí, lo más probable es que sí. Pero yo creo que aquí, entre comillas, puede que se acentúe un poco más por el hecho que tienes mucha variedad de Sí, movimientos y de cosas. Entonces es más complicado. Al final, sí, sí, sí. por ejemplo, en el power es lo que dices. Si se te da bien la sentadilla o el peso muerto, por fuerza de piernas, en principio te ayuda al otro. Aquí es cierto, por ejemplo, que si tienes buenas patas, por ejemplo, un salto de precisión, pues en principio deberías saltar bien. Teniendo buenas patas, en principio el salto de longitud también debería ir bien. Pero entra en juego un factor, por ejemplo, en esa diferencia, que es el factor distancia, el factor tiempo del aire y el factor de cómo es el impacto, cómo es la caída de fuerte, que puede parecer una tontería, pero de saltar 10 pies a saltar 12 o 13 pies, el impacto cambia bastante. Y ya no te Sí. digo si pasas a saltar 10-12 a 16-17. Ahí el impacto es una historia completamente distinta. Entonces, entran en juego muchísimas cosas. Y yo diría que lo más complicado de todo ya no es el nivel físico, sino la cabeza. Si la cabeza te dice que no, uff, es complicado, es complicado. Es justo lo que te iba a decir, la fortaleza psicológica, Mm, porque es eso, mi deporte es un deporte que siempre lo haces en las mismas condiciones, siempre es sí, exactamente igual, es decir, cambias del entrenamiento a la competición, pero en sí la mm, barra va a ser igual, depende de dónde entrenes o con qué material entrenes, sí, hasta los discos van a ser los mismos y mm, dices, vas a cambiar un poco el entorno, pero lo que es tú
tú, tus cosas, tu material, todo es igual. Sin embargo, en el vuestro es totalmente distinto. O sea, Totalmente. ya no es solo que lo que decíamos, que llegues un día y aunque sea el sitio donde has ido los últimos 20 días, te encuentres un charco que no te viene bien, sino que realmente ese día, como juegue contra ti tu cabeza y juegue contra ti tu seguridad, ese día da igual que hayas repetido 55 millones de veces, que te la come. Mira, yo he llegado literalmente a hacer un salto entre bordillos, llegarlo bien, entre bordillos de, yo qué sé, qué altura tendría, 5 centímetros, 10, no sé, un bordillo pequeñito. Llegarlo perfecto, sobrado, irme 3 metros más allá, que había el mismo salto, pero entre muros, a una altura de, no muy alto, la altura de mi pecho, y decir, no, el mismo salto, o sea, literalmente lo mismo, misma distancia, todo igual. Y subirme al muro y decir, no. Y no es, no, cero. Y no cambia nada, cambia, estás un poquito más arriba. El otro lo llegabas de sobra, este en principio lo tienes que llegar de sobra. Pues hay gente, yo conozco gente que para esto nada, le hace clic la cabeza y ya está, lo tira y fuera. Y sobradísimos. Yo en mi caso no, yo me rayo, o sea, cada vez que tengo un salto que voy muy justo, se me pasa por la cabeza todo el temario de traumatología. Digo, ten cuidado. Pero bueno, La profesión juega a tu contra, entonces. totalmente. Ahí, en este caso sí, en este caso del todo. Pero bueno, Pero tiene también sus pros. ahí, en plan, el meme este de los números, estoy pensando, en plan, si me caigo, me parto esto, no sé qué, semanas de recuperación, tendría que hacer la consolidación, tal, no sé qué, no sé cuánto, si Tal hago cual, esto, tal cual. Bueno, de hecho ahora mismo yo estoy tocado porque el jueves de la semana pasada, creo que fue, a ver, espérate, que voy a echarle un ojo, creo que sí fue el jueves de la semana pasada. Estaba haciendo un salto que era una tontería, no era demasiado, pero bueno, era un salto de longitud. Caí, en vez de caer, digamos, con la punta en el bordillo, caí con el talón. O sea, lo que nunca hay que hacer, lo primero que sabes que nunca hay que hacer, pues, pumba, la primera en la frente, ya está. Y desde entonces he estado un par de días cojo de prácticamente no poder andar, de que apoyaba el talón y me dolía mucho, ahora ya camino bien, de hecho he estado entrenando, que cuando me ha visto entrenando alguna persona que sabía que estaba fastidiado me decía, pero ¿qué estás haciendo? Y yo en plan de, a ver, estoy saltando desde una valla que el talón no apoya, y estoy cayendo en un muro que el talón queda en el aire, no hay problema. O sea, hasta ese punto. no pasa nada. Tratamiento pautado por fisioterapeuta, número de colegio. Tal cual, tal cual. Que Venga, realmente no. igual si le pasa a otra persona no se lo recomiendo, pero yo al final como más o menos sé el tema. Y al final es algo que yo creo que le pasa a todo el mundo, que cuando estás lesionado pero quieres entrenar, pues ya me busqué las vueltas para decir, hago poco, pero por lo menos muevo un poco el culo que me estoy cansando ya. Sí, sí, sí. A ver, siempre encuentras una forma. Yo, por ejemplo, soy Sí. pro a adaptar el entrenamiento siempre. Es decir, una persona que ya tenga el hábito creado, que realmente esté muy vinculado con el deporte, sea cual sea su deporte, decirle que se quede en su casa rascándose las narices puede ser el peor golpe que le puedes dar. O sea, Totalmente. le va a doler eso más que cualquier otra cosa. Entonces, mucho mejor adaptar lo que se pueda, lo que se Sí, pueda, da igual que sea un gesto, da igual que sea trabajar otra cosa, da igual que sea cambiar la superficie, da igual que sea sí. lo que O sea. incluso Pero te diría que si no puedes entrenar, a veces te viene bien hasta el acercarte y ver cómo entrenan los colegas. Que da rabia el decir, os estoy viendo y tengo ganas yo, pero a veces ya solo eso es mejor que el hecho de quedarte en tu casa y ya solo aunque sea por la parte social, la parte de decir, no sí. estoy entrenando, pero por lo menos estoy con ellos o lo que sea, a veces hasta ese punto es un cambio ya importante, a nivel de estado de ánimo y ya a todos los niveles. Y que de verdad que siempre puedes hacer algo. En tu caso, aunque no pudieras hacer nada de apoyo en los pies, es decir, nada que suponga una caída, siempre puedes Sí, decir, bueno, me voy a dedicar a hacer dominadas en un árbol. Da igual, podrías sí, hacer algo. Es sí, decir, alguna cosa siempre. alguna cosa siempre podrías sacar, siempre podrías rascarlo. Entonces creo que ahí lo importante siempre es tener ese prisma de decir, hay cosas que se pueden hacer. No enseguida decir, no, 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 te paras, no, no puedes. Y crear a la gente Sí. ese catastrofismo a su alrededor. De hecho, he tenido varios compañeros lesionados que al final más o menos han venido a tratarse conmigo y en casi todos los casos he intentado meterles el parkour cuanto antes. Aunque fuera un salto muy concreto, una tontería o algo que pudieran hacer que no les afectara, pero cuanto antes. Incluso alguna vez he quedado con ellos y directamente los he cogido de la clínica y le he dicho, vamos a ir para aquí hoy. Y me he ido con ellos a entrenar, digamos. Con ellos, o sea, todo el rato atento a ellos y demás, pero intentar meterles en, digamos, esa actividad
cuanto antes mejor. Y lo mejor es que como es tan variada, te da para trabajar muchas cosas. Sí, sí, Prácticamente lo que quieras. totalmente. Es que te da, yo te digo, como tiene tantos matices y tantas, sabes, tanta conexión con otros deportes y con otras disciplinas, realmente tienes margen de trabajo. O sea, realmente en esto hace más quien quiere que quien puede, muchas veces, ¿eh? O sea, muchas veces es más querer que otra cosa. Pero Sí, bueno, te voy a hacer una pregunta que nos han hecho en el chat y voy a cortar el directo para guardarlo y vuelvo a empezar. vale. Te ha preguntado que si conocías psicólogos especializados en parkour y que si crees que se puede practicar teniendo miedo pues a herirte, a rasparte, a Sí. caer, etcétera. A ver, como tal, yo psicólogos especializados en el tema de parkour o similares no conozco, o por lo menos ahora mismo no se me viene a la cabeza. Sí que estuve hablando un par de días con un chaval de Madrid, con Tommy, sobre este tema, pero él creo que es CAFID, si no me equivoco, creo que no es psicólogo. O sea que no sabría decir ahora mismo. Seguramente alguno habrá, pero yo no conozco ninguno. Y con respecto a lo de si puedes hacer parkour con miedo a, digamos, tener heridas o caídas, Mm, yo tengo miedo a dejarme la tibia con un muro. De hecho, alguna vez me ha pasado. Y lo más gracioso de todo es que, por ejemplo, la última vez que me pasó, que tuve que ir a urgencias a que me cortaran un trozo de carne de la tibia porque se había quedado colgando y estaba negro, o sea, literal. Estaba saltando desde un muro a unas escaleras, el muro era de mármol, y no fue haciendo parkour, fue subiéndome al muro. O sea, estaba subiéndome al muro para saltar de ahí a las escaleras, estaba haciendo el salto de precisión hacia abajo, y según fui a subirme al muro, que sería la vez número 35 de esta tarde, o sea, pues en vez de poner todo el pie, puse solo la puntita y me resbalé. Al final, la lesión o la herida fue con lo más tonto del mundo, que Sí. me pasa la mayor parte de veces. Eso pasa Entonces, mucho realmente, ¿eh? sí, A mí me pasó en demasiado. rugby. Hmm, Yo cuando jugaba rugby casi me desgarro el ligamento lateral externo de forma completa y Madre. fue en un tropezón, no fue en un placaje. O sea, simplemente lo que me pasó fue que Hmm, fui torpe y ya está. O sea, pisé un hoyo, sí, me tropecé y dio la casualidad de que tenía el balón en la mano, pero es que si no hubiera tenido el balón en la mano, me hubiera caído igual. O sea, sí. no fue que nadie me chocase, fue Hmm. porque soy torpe. Mira, si me dieran un euro por cada vez que me ha pasado a mí o le ha pasado a alguno de mis compañeros, en plan de hacer un salto enorme, hacerlo bien, o hacer un recorrido corriendo súper tal, y según vuelves andando tropezarte con el suelo, con un bordillo o contigo mismo, vamos, madre mía, sería rico ya, solo de eso. O sea que eh, sí que se puede entrenar con miedo, porque al final va a ser algo que te va a acompañar siempre. O sea, yo de hecho, raro es el día que salgo a entrenar y no intento hacer algo que me dé miedo. Por una cosa o por otra, ya sea porque es un salto raro, porque es un salto largo, porque es algo que nunca he hecho o por cualquier cosa, pero siempre intento que haya algo que me dé un poco de miedo. Incluso hay cosas que las he hecho y las hago 1000 veces y todavía cuando me planto delante, hasta que lo consigo hacer por primera vez ese día, digo, estate quieto, cuidado, con calma y vamos a ver, a ver cómo sale. O sea que el miedo es una parte que es que no la vas a poder separar de ahí. O sea, Ujú. te va a dar miedo algo siempre por pequeño que sea. Y al final la putada es que para quitar ese miedo tienes que hacerlo 1000 veces. De hecho, yo, Sí. desde que salimos de la cuarentena, aparte de que cogí 5 kilos, que se notaba saltando, no mucho, pero se notaba, el hecho de enfrentarme a ciertos saltos me suponía un pánico. Pánico de decir, es que me voy a resbalar. Me acerco, toco el muro, no resbala. Me subo, piso, intento resbalar el pie y digo, no resbala. Me subo al otro muro y lo primero que pienso en cuanto subo es que me voy a resbalar. Hasta que de repente un día me subí al muro, se me fue la pinza y dije, ya está. Lo tiré, perfecto. Desde ese momento me vuelvo a subir y no me da miedo. Pero hasta ese momento, desde que salí de la cuarentena, igual estuve 4 meses, que era subirme y decir, no, nada, esto es imposible. Pero bueno, La cabeza. Again.